Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, un programa que está cumpliendo dentro de muy poco ya 2 años consecutivos en el aire, con una muy buena repercusión en el sector salud y, como siempre digo, con 2 conductores de lujo, como es el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, y el doctor Jorge Neira, académico de número en la Academia Nacional de Medicina, y bueno, un lujo. Y hoy con un lujo de invitados también, el doctor De Grossi, el doctor Coronel. Bueno, Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Horacio Fernández, productor general de todo lo que se refiere a las vías de comunicación del Foro para el Desarrollo de la Ciencia. Te agradecemos tu tarea pre-programa, durante el programa y post-programa, porque siempre resaltamos que, si bien a veces el horario no permite por obligaciones laborales escucharlo en forma directa, en 48 horas se distribuye por todas las redes sociales y creo que estamos, si vos no me corregís, Horacio, en más de 5.000 direcciones de correo y de WhatsApp. O sea que el programa es conocido por todos y ya somos consultados de alguna manera como fuente de lo que dicen o manifiestan los expertos, como bien señalás, conducidos por la sapiencia, el equilibrio y la honestidad intelectual de Jorge Neira, que seguramente me va a reprochar los elogios, pero yo me adelanto al anticipo. Bueno, y haber logrado la presencia del elegante doctor Luis María de Grossi es meternos en la agenda de mezclo un poquito el humor para levantar el ánimo de todos, de intentar levantar el ánimo de todos, un trabajador del gerenciamiento gremial empresarial, del sanatorial, eh, o sea, el financiador, el prestador y también la representación de los demás sanatorios agrupados, de las prepagas agrupadas en ADEM, si no me equivoco. Bueno, y el doctor Jorge Cornell, que siempre, eh, en- cuando puede, por supuesto, también nos acompaña a la distancia en una provincia tan querida como Salta. A veces tiene un compinche y apichino que lo acompaña, pero posiblemente aparezca dentro de un rato. Tratamos de iniciar el programa como decía, con un toque de mayor énfasis en dejar de lado un poquito, un rato por lo menos, la diselpidia que se refería el doctor, nuestro querido José Alberto Mainetti, que era la capacidad de no caer digamos, en la depresión, en la preocupación, más allá de la grave situación que se está viviendo en el país. No es un planteo de ninguna manera partidario, pero este programa está en libertad de que cada uno exprese lo que le parezca,
creemos que hay que recurrir a lo que venimos planteando el Grupo Medios y el Foro desde hace muchos años. Bien señala Horacio Fernández hace 2 años a través de la radio, pero el Foro desde el año 2000, el Grupo Medios del año 2013 y el Foro eh, desde el año 2004, fundador, uno de los fundadores, el padre de Luis María de Grossi, nuestro querido Quique de Grossi, que seguramente nos acompaña en esta lucha desde donde esté, igual que el doctor Jorge Edo, el doctor Julio Muniagurria, etcétera, etcétera. Se nos ocurrió este título a lo mejor muy simple, muy básico, pero advertimos que cualquiera sea el resultado de las elecciones del domingo, seguimos advirtiendo que los temas de salud y seguridad, salvo algunas pequeñas excepciones o minutos, no fueron motivo de debate seriamente como corresponde, con todo lo abarcativo de la salud, eh, medicina y salud, promoción de la salud, prevención de patologías y bueno, y por supuesto acompañado con lo que siempre ustedes me hacen ver, nos hacen ver, que el equipo de salud es el que tiene que acompañar los procesos de calidad y seguridad del paciente y eso hace a al proceso educativo. Jorge Neira, yo saludando a los amigos, te daría, como siempre, que me salves en estos temas tan básicos en el título, pero profundos en el sentimiento de todos. Bueno, buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás, Luis María? Hola, Jorge, como siempre. Hola, Miguel. Hola, gracias, Horacio, por la introducción. A mí me parece que, recordando a Borges que decía, no nos une el amor, sino el espanto, es una situación que se genera ahora y que en realidad me gustaría saber qué parte les parece a ustedes que es lo que nos une, ¿no? En este momento y cuáles son los desafíos que hay a partir de la semana que viene. Claro, uno podría decir, bueno, primero tenemos que saber quién va a ganar, pero independientemente de que gane quien gane, el tema de la crisis en el sistema de salud es una crisis que hay que resolver sí o sí, porque así como está no tiene sustentabilidad. Sobre todo teniendo en cuenta que con el tema este de la dificultad de las importaciones, esto ha generado una serie de dificultades en el abastecimiento, ha generado una cantidad de dificultades en las medicaciones, porque hay gente que toma medicación que tiene que importarse. Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema? Luis María, empezás vos y después Jorge, o como quieran, digamos. Pero la pregunta está abierta, ¿no? Independientemente de lo que pase la semana que viene, que podría ser un cambio en el modelo, que tampoco sabemos el cambio en el modelo, porque ni siquiera sabemos cuáles son las propuestas, porque como bien dijo Miguel, de salud se habló bastante poco. Lo único que a mí me llegó fue un comentario de una de las candidatas a vicepresidente que decía que algo así como que la residencia no daba los títulos de especialidad, y el otro que alguien dijo que había 300.000 donantes potenciales, y esas son las personas que fallecen por año en el país, ¿no? Y esos no son los donantes potenciales, pero digo, todo esto genera una gran cantidad de desinformación. Eh, Hoy estaba charlando en un grupo interacadémico que tenemos y decía que hay situaciones que parece que se dicen en términos de campaña, pero que nadie las termina de pensar porque bueno, son como clichés para que la gente se sume, como por ejemplo el tema del CONICET, de pensar que hay que hacer desaparecer el CONICET o el INCUCAI o cosas así. Bueno, no sé cómo ven ustedes la cosa y me gustaría saber qué esperan de la semana que viene. Luis. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un saludo a vos, a Miguel, a Horacio. eh, y bueno, yo empezaría diciendo que es muy difícil resolver el problema del sector salud si no resolvemos la macroeconomía, ¿no? Nosotros como sistema
y ambos subsistemas, público-privado, y también yendo netamente al sistema privado, el financiador y el prestador, estamos inmersos en una macroeconomía devastada por el gran flagelo de la inflación, por pérdida de valor adquisitivo del bolsillo de todos y cada uno de los argentinos, no importa en qué nivel se coloque de la pirámide salarial o de ingresos, hoy todos los argentinos estamos castigados y realmente eso que era lo que nos temíamos y que venimos advirtiendo hace infinidad de años, el tema del desfinanciamiento, que ya ustedes lo mencionaron hasta el hartazgo, nosotros también. Bueno, el momento ese tan temido llegó y es lo que estamos padeciendo. Realmente hacer un raconto de los problemas que tiene el sector me parece que sería sobreabundante. Todos lo tenemos muy claro cuáles son los problemas. El diagnóstico está perfectamente establecido. El tema es, bueno, ir ahora al tratamiento, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para salir de una crisis que, si todos bien recordamos, se va a renovar por 30 años consecutivos la emergencia sanitaria? Perdón, por 30 años, por 23 años consecutivos la emergencia sanitaria. Es decir, que por lo menos, y reconocido oficialmente a través de decretos y resoluciones, la salud está en crisis hace 23 años. Mi visión es que la crisis viene lamentablemente de varios años antes que el primer decreto de emergencia sanitaria, que fue un posterior paso a la emergencia económica de la crisis 2001-2002. Entonces, realmente es imposible resolver los problemas ni de los prestadores ni de los financiadores si no comenzamos a resolver el problema fundamental que es la macroeconomía. Respecto a tu pregunta puntual, Jorge, ¿qué va a cambiar a partir del lunes? Y bueno, pueden cambiar muchas cosas o no pueden cambiar nada. Acá ya llegamos a la instancia final de este proceso eleccionario, pasamos unas pasos, llegamos a una primera vuelta de las generales y ahora estamos en el balotaje. Ya ahora hay dos candidatos, uno viene de un espacio político que lo venimos padeciendo y conociendo desde hace, por lo menos de esta última etapa, hace prácticamente 20 años, con el intervalo de Cambiemos del gobierno del presidente Mauricio Macri, pero ya sabemos que mucho no va a cambiar. Nosotros nos pasamos la vida, gran parte de nuestra vida, reuniéndonos con autoridades nacionales, municipales, provinciales, de la cartera de salud, de la cartera de economía, explicándole cuáles son nuestros problemas y cuáles serían las posibles soluciones que nosotros modestamente, y dado el conocimiento que tenemos de estar tantos años en esto, le podemos acercar, y lamentablemente nunca fuimos escuchados y la prueba está que estamos en este cuello de botella que hoy es prácticamente irresoluble. Así que yo, por el lado de tu pregunta puntual, si tenemos la particularidad de que gane un ministro actual de Economía, gane la presidencia después de a dónde nos llevó su gestión. Si tenemos esa particularidad, yo no tengo este, mucha ilusión de que esto cambie, por lo menos a corto y mediano plazo. Si gana la otra fuerza política, la cual nos causa mucho miedo, yo, para llevar un poquito de tranquilidad a la audiencia y a nosotros mismos también, como representante de las dos entidades a las cuales pertenezco, una es la Argentina de Salud, la UAS, y la otra, ADEN, como bien lo referenciaba Miguel Sechi hace un ratito en la introducción. Nos hemos reunido con todos los espacios políticos, con todos sus equipos de salud y con todos sus equipos de economía. Realmente la propuesta que hace el espacio del candidato Milei
a través de su referente, que es el doctor Figueira Lima. A nosotros nos cayó de buena manera. Podemos tener varias diferencias en cuanto a cómo aplicar esas reformas, esas modificaciones que tendrían necesariamente que dividirse en tres, ¿no? Tendríamos que tomar medidas de salvataje, porque sabemos que si no tenemos medidas a cortísimo plazo, después de diciembre que asuma cualquier eventual presidente, el sistema explota por el aire. Tendríamos que tener una garantía de toma de medidas y de decisiones a corto y mediano plazo, y algunas estructurales que ya seríamos muy ilusos si pensamos que van a ser en 4 años de gobierno de cualquier presidente que haya ganado una elección. Es decir, que por ese lado yo te podría decir, Jorge, y Miguel, y a todos, que no tengo una preocupación, como puede tener mucha gente, que si gana el espacio de Milei podamos hacer cosas alocadas o raras. Hay un proyecto que anda dando vuelta por ahí, que seguramente tuvieron oportunidad de leerlo, que es muy razonable, que en su gran mayoría, muchas de las cosas que hemos hablado históricamente en estas mesas de trabajo y en estos programas tan prestigiosos que ustedes tienen la amabilidad de invitarnos. Es decir, que por ese lado yo pongo un granito de esperanza. Y si gana el otro espacio, también pongo un grano de esperanza, porque entiendo que ya tuvieron una experiencia vasta y ya saben lo que no hay que hacer. Claro, porque habiendo hecho lo que hicieron, nos llevaron a esta posición. Entonces, creo que tienen claro lo que no hay que hacer. Entonces, con el apoyo de todos nosotros, lo que podemos aportar, seguramente también seremos escuchados y podremos sacar adelante esta grave crisis de financiamiento que se derramó sobre la prestación, y por eso tantos reclamos hoy en día de todas las especialidades que componen el equipo de salud. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Vos cómo ves la situación, tomando en cuenta lo que decía Luis y tomando en cuenta, digamos, lo esperable? Acá Miguel me acaba de acercar un gráfico, digamos, del Congreso. El Congreso está casi empatado, digamos, entre, por un lado, por las dos fuerzas, digamos, sobre todo por la fuerza de Macri y por la fuerza este, del peronismo, y hay una pequeña fracción que tiene que ver con el otro candidato, con Milei. ¿Cómo ves esta cosa de paridad? Porque, digamos, por un lado me parece que lo que tiene de bueno es que esta paridad permite el disenso, y por otro lado es cuáles son tus expectativas en base a lo que comentaba Luis María. Jorge. Hola, buenas tardes, Miguel, Jorge y De Grossi, un gusto y gracias por la invitación. En realidad coincido bastante con lo que ha dicho Luis María. Nosotros también desde la Confederación Médica venimos desde hace varios años reclamando políticas de Estado en salud, cosa que ninguno de los gobiernos anteriores lo ha venido teniendo en cuenta, y nuestros reclamos se basan fundamentalmente en que hay que mejorar, como decía Luis María, no solamente la macroeconomía, que es muy importante, la presión tributaria que sufren todas las organizaciones médicas, y que en muchos casos la rentabilidad que en algún momento podía haber cada vez ha ido disminuyendo, y en los últimos meses y años yo creo que se han traducido prácticamente en pérdidas, y venimos solventando con trabajo médico el desfinanciamiento de lo que está ocurriendo en salud. No sabíamos que íbamos a llegar a un nivel tan profundo en donde prácticamente la carencia de insumos, pero no solamente por los altos costos, sino porque ya no se pueden adquirir, no existen en el mercado, y hay un gran problema para adquirir insumos médicos para prácticas básicas. Y esto es lo que nos lleva a una preocupación, y también vemos que desde gane el que gane en este momento, no vemos una recuperación del sector que sea en un corto plazo. Esto va a llevar tiempo, se necesitan consenso de todas las partes, porque el sector de salud, prácticamente los prestadores de salud, hoy están cada vez más alborotados, digámoslo así, en el tema de que necesitan
que sus ingresos y que su trabajo sea realmente redituable. Y no se ve esto, es mucho sacrificio, el politrabajo, andan de un lado al otro y no se alcanza, la verdad, una satisfacción en los ingresos, lo cual hace que muchos de los médicos hoy estén migrando hacia los países vecinos para tratar de alcanzar de alguna manera mejores ingresos, y muchos se van definitivamente a otros países. Hemos estado recientemente en unas jornadas en México en donde hemos analizado y vemos la cantidad de médicos que se están yendo a Estados Unidos, a España, Portugal, Italia, y no hablemos de los que se van transitoriamente, pero que empiezan a quedarse en Chile, en Uruguay y en Brasil, donde las condiciones son mucho mejores. Todo esto afecta al sistema de salud y vemos nosotros de que a medida que se van alejando de los grandes centros poblados, la carencia y el acceso a la salud se hace más difícil para la gente. El acceso a la tecnología se hace también muy difícil y los médicos que están acostumbrados a perfeccionarse y a valerse de la tecnología, hoy prácticamente en nuestro país se le hace muy dificultoso. Todas estas son trabas y problemas para brindar la mejor calidad en la atención y con seguridad de los pacientes, lo cual a nosotros eso nos preocupa, porque siempre el que termina pagando a veces los platos rotos son los profesionales y el paciente en muchos casos. Entonces, la situación es compleja, sea el que se vaya a hacer cargo de la cartera de salud, va a tener que tomar medidas urgentes en el sector y tratar de que nosotros, todo el sector participe en la negociación y todo logremos los consensos que hacen falta para generar políticas públicas que sean a largo plazo, que tengamos un horizonte y un norte bien determinado hacia dónde queremos ir antes de hablar de cualquier tema de reforma del sector salud. Lo vemos muy dificultoso, hay muchos intereses de por medio y esto va a llevar mucho tiempo. Así que en este momento, si bien no somos tan optimistas, creemos que, bueno, habrá que generar los espacios para mejorar las oportunidades que las organizaciones nuestras necesitan para mejorar el sector y para que la población tenga un mejor acceso a la salud. Sí, mira, con respecto a esto que decís, me parece que es así, tal cual. Yo acabo de Chile porque fui a dar unas charlas a un congreso de mi especialidad y le preguntaba, digamos, cuánto ganaba un profesional. Y un profesional me dice, bueno, depende, si hace un turno puede ganar 2.000, $2.500, si hace dos turnos 5.000. Claro, uno dice, bueno, qué bárbaro, ¿no? Por eso es que los argentinos que se van, a veces trabajan una vez por semana. No hablemos de los que viven en Mendoza, que les queda al lado, pero muchos se van a hacer una guardia y vuelven, porque con eso juntan lo mismo, más plata que en todo su trabajo durante el mes aquí. Y lo que es interesante es que cuando uno analiza cómo es, cuál es la característica del país de Chile, Chile casi no tiene educación pública, casi no tiene salud pública, lo que tiene es una bastante buena salud privada, tiene un sistema público que hace lo que puede, un sistema, está claro que la gente tiene que juntar plata para pagar la educación de la gente, de los chicos, digamos, los chicos jóvenes. Así que claro, es un modelo de país completamente diferente, a pesar de que tienen un presidente de izquierda, ¿no? Ahora, pero bueno, esa es la característica que tiene el país. Lo que a mí me parece, y estuve charlando con Victoria del Castillo, que es la directora ejecutiva de CADIEM, de la Cámara de Importación de Insumos y Equipamiento Médico, de hacer una gran mesa de concertación de salud, ¿no? Y yo no sé si esa no sería, en base a lo que decía Luis María, lo que decías vos, porque no sé si esa no debería ser lo que hay que hacer, digamos, juntar justamente el martes nosotros tenemos una reunión en la academia con la Cámara, a ver qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de juntar a todos los referentes, porque acá me parece que quién es el que tiene que solicitar este, este tema de la concertación política, porque si esperamos que lo hagan los políticos no lo van a hacer. Entonces la concertación tendrá que salir desde las bases, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven esto, si es una cosa, digamos, gatopardista en el sentido de hacer algo para que no cambie nada, o si eso puede llegar a tener el peso necesario como para generar propuestas de salud que sean abarcativas y que sean sustentables, sobre todo a largo plazo. Nosotros tenemos la coyuntura siempre adelante y lo que tenemos que empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo. En el corto, en el mediano y en el largo, ¿no? El corto, por supuesto, y el mediano y el largo para tener un poco de previsibilidad.
No sé usted qué opina. Jorge, Perdón. perdón. No, complementando la pregunta de Jorge, muy puntual y incisiva para las circunstancias, Luis María o Jorge Coronel, que tuvieron acercamiento posiblemente a los candidatos o candidatos a ministros o equipos, eh, advirtieron esta voluntad que está planteando Jorge de sentarse en una misma mesa, o todavía estamos discutiendo los votos del domingo y después veremos. Pregunto esto y después eh, ustedes se desarrollan como les parezca, porque tuve oportunidad de escuchar a un posible candidato de ministro de Salud de la Unión, ¿cómo se llama? El de Unión por la Patria, o como se llame, Sí, el, el diputado, perdón, el senador tucumano, y Jedlin. Shetley. eh, Yedlin, y tiró una idea que posiblemente muy difícil, pero con Jorge ya la planteamos varias veces, que era trabajar con una COFESA en serio, o sea, una COFESA ampliada. O sea, yo creo que la pregunta de Jorge, me permito yo no traducirlo a él, pero complementarlo, eh, es el cómo se sientan a la mesa y se toman medidas que obligan a los gobiernos en un sistema que no ha sido delegado en la nación, la salud y la educación, a de alguna manera tener una política federal. Posiblemente tengamos 2 minutos para el corte, pero empezamos con ustedes y después continuamos. Bueno, mira, yo te Luis, voy a dar mi opinión. El senador Shetley fue orador en el Congreso de ALAMI, la Asociación Latinoamericana de Entidades de Medicina Privada, que se hizo en el seno de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional. Estuvimos presentes ahí y él manifestó exactamente lo que vos estás diciendo, Miguel, y que avala lo que decía Jorge también. Y la verdad que recorriendo las caras que estamos acá y los nombres y apellidos y la trayectoria de cada uno de todos nosotros somos hombres del consenso, somos hombres del diálogo. No es casualidad que estemos representando las entidades que representamos, todas ellas ultrademocráticas y siempre volcadas al diálogo. Lo que yo veo en los políticos es que lo usan más como un relato, como un discurso que como una realidad a aplicar en el futuro, porque creo que el pacto de la Monclova ya nos lo vendieron todos y cada uno de los candidatos a lo largo de infinidad de años, pero cuando llega el momento, después del voto de las urnas y que asume quién sea, es como que se olvidan. Y la verdad que nosotros, esta vuelta, ya creo que no hay más tela que cortar, o salimos todos juntos o nos hundimos todos juntos. Y entonces sería fundamental una gran mesa de diálogo primero y de consenso después, donde estemos representados todas las organizaciones públicas, privadas, prestadores, financiadores, la industria, fundamentalmente, Miguel y estimados amigos, sentar a la industria. Sé que hoy el gobierno llamó a una reunión a los grandes laboratorios por el tema de los aumentos de medicamentos, porque si la industria y los proveedores de insumos médicos en general no están en la mesa y no toman un poquito de conciencia que la torta es siempre la misma y que hay que repartirla en mejor medida, estamos listos porque ahí viene la crisis que recién contaba Jorge respecto a los médicos, que son lamentablemente en casi todas las circunstancias el bien de cambio y los que terminan siendo muy perjudicados con el derrame del sistema hacia abajo, ¿no? bueno, gracias Luis María. En un minutito volvemos y continúas vos o sigue Jorge Coronel con este punto en debate. Gracias a todos. En un minuto volvemos. Gracias.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos, porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La Libertad avanza. Milei presidente. Villarruel vice. Lista 135. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte comercial, con los últimos días de avisos políticos, que creo que estamos todos un poco cansados, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Miguel, Jorge, podemos continuar con el programa. Luis María, perdón, así le damos la palabra a Jorge Coronel. Estás muteado, Luis María. Gracias, Miguel. ¿Cómo, vos que, bueno, por supuesto, Jorge Coronel, que representa a los médicos de todo el país, vos que tenés un poquito más de amplitud en tus funciones, porque debe haber varios, dicen que estás clonado, porque estás en varios lados, pero siempre con la misma honestidad intelectual y claridad de objetivos. ¿Cómo podría hacerse la convocatoria para comprometer a los políticos con sus resultados, pero que no venga la citación, digamos, como en su momento existió el diálogo social, acá sería el diálogo en salud? ¿Es posible juntar a la industria, al financiador, al prestador, sea institucional o el equipo de salud? Yo creo que, te pregunto si es posible, si lo han planteado como una hipótesis, porque si vamos a esperar hasta el mes de marzo que lleguen los insumos, va a haber más de un litigio cuando no hay yo, viste, soy Luis María, sabés que podemos como colegas saber que puede haber muchos conflictos no queridos también en el medio. No sé cómo lo estás viendo vos, la urgencia, lo importante y lo prioritario. No, realmente es extrema urgencia, Miguel. De acá a marzo no podemos esperar, pero ya no podemos esperar porque podemos, nuestras entidades que representamos, financiadores, prestadores, el médico, el equipo amplio de salud, porque no llegamos vivos, porque el paciente no va a llegar vivo. Está la falta de insumos que hacían referencia a todos ustedes, es real, la vivimos a diario. Hoy hay prácticas que tenés que
reemplazar por otras no tan efectivas a los fines de un diagnóstico. Hoy no tenés contraste, por ejemplo, para hacer ciertos estudios de imágenes. Hoy tenemos una paciente accidentada que tuvo un accidente en la Ruta 2 a la altura de Echeverri, ahí en el kilómetro 51. Ayer vino acá a nuestro sanatorio y no tenemos el contraste, estamos llamándonos entre todos los colegas. Por suerte hay una solidaridad impresionante en este sector que siempre me gusta recalcar, y ya colegas, amigos que tenían el contraste nos lo están enviando para poder hacer ese método de diagnóstico por imágenes para poder encarar la solución a los graves traumatismos que tiene esta paciente. La verdad que no se puede esperar a marzo, Miguel. Esto hay que tomar la rienda ahora. Por eso me preocupa, porque lo escuchamos tantas veces, esto de la Monclova, de ponernos de acuerdo, de sentarnos. La única, y como lo dijo bien Jorge Neira, ¿no? Siempre nos une el espanto. La única oportunidad que nos vimos, muchos de los que estamos acá estuvimos, fue cuando aquel 19 de marzo, con el decreto, se estableció la pandemia del COVID, del SARS-CoV-2 en nuestro país, donde ahí sí nos citaron y estuvimos todos al pie del cañón, públicos, privados, financiadores, prestadores. Nos abocamos y nos sometimos a una gobernanza para poder administrar la pandemia de la mejor manera posible. Después podemos discutir si hubo errores, no los hubo, pero bueno, de lo que se venía a lo que resultó, y pidiendo disculpas y con el dolor que implicó esas más de 120.000 víctimas fatales por esa causa. Realmente ahí logramos juntarnos todos. Yo creo que ahora el espanto también volvió de otra dimensión, de otro origen, pero realmente el espanto nos está uniendo, y si nosotros no resolvemos esto, no solamente nos van a llover esos reclamos que vos decías, Miguel, que como abogados los tenemos muy claros, sino que vamos a poner en severo y cierto riesgo de vida la vida de muchos pacientes, y la verdad que eso sería lamentable, porque sería poner el carro delante de los caballos. María, solamente te agrego que nos han solicitado el documento que vos has suscrito del Grupo Medeos, que no es nada más que, a lo mejor, no una gota, sino 10 gotas en el océano, pero que demostró una voluntad de sentarse a la mesa durante 2 años y hacer una propuesta. Se hizo llegar, bueno, al día de hoy, a los 2 partidos que están disputando, pero en su momento a los 5 que estaban luego de las PASO. Lo señalo como una muestra de que en ese documento están representados todos los actores, que se aclaró que no era partidario, que se aclaró que no se quería excluir a nadie tirándolo por la ventana, hablando en términos concretos, y sí tratar de, como vos decís, reproducir la Moncloa de la salud, que yo estoy convencido, no sé si de la posibilidad como vos lo planteás, pero sí de la absoluta necesidad. Coronel, o Neira, a ver cómo... No, yo creo que me gustaría escucharlo a Jorge Coronel, que me parece que nos puede aportar muchas cosas. Jorge. Sí, bueno, coincido con lo que ha venido diciendo Luis María. La situación en realidad hoy es tan crítica que yo puedo referir en lo que está pasando en el interior, en muchas de las provincias donde uno transcurre, visita o nos llaman para ver qué solución se está buscando, y cuando uno le dice no creemos que haya en este momento ninguna solución, es como que nadie lo puede creer. La situación ha tocado fondo
y en el interior, como decía yo recién, hay insumos básicos que prácticamente no se están consiguiendo. Luis María hablaba justamente de algunos medios de contraste. Hoy para hacer cualquier estudio con medios de contraste hay que salir a buscar algún proveedor que los tenga primero y pagar precios que son exorbitantes, porque realmente son precios altísimos, es lo que se consigue en el interior, y no se logra a veces compensar con lo que después uno recupera cuando se factura una prestación. Por lo Permitime que te tanto, interrumpa un segundo, Jorge, nada más, y es para decirte que existe la posibilidad de hacer contraste en Argentina, pero por eso hay que tener la posibilidad de importar yodo. Yodo, te estoy diciendo, no es que hay que importar un equipo electrónico multiprocesado. Yodo es un isótopo no, un elemento natural. Bueno, hay que importar yodo. Eso es por lo cual nosotros no tenemos sustancia contraste. Digo, esto es una cosa a tener en cuenta, porque ¿dónde está la priorización en la importación? Yo escuché decir la vez pasada, y me lo contaba la gente de la Cámara, diciendo, bueno, no, pero nosotros, dice la Secretaría de Comercio, necesitamos que nos prioricen. ¿Qué hay que priorizar en salud? Todo es prioritario. En salud no hay que priorizar nada. Dice, en base al stock que tengan. Si yo no hay stock de ninguno, entonces todo lo que es salud es prioritario. Perdón que te interrumpa porque... no, está bien, Jorge, está claro porque pensamos en lo mismo. Es cuestión de qué tiempo le vamos a dar a los pacientes para realizar los estudios y cómo le vamos a solucionar los problemas de salud a la gente. En los hospitales públicos la situación también se ve de la misma manera. Hospitales públicos, la situación, las clínicas privadas están viviendo una situación que nunca antes la habíamos vivido. Y eso es lo que generalmente angustia, estresa, y el sector cada vez se ve más desmotivado en muchos casos. Nosotros creemos que esto de juntarnos sería urgente y aparte tendría que ser con un carácter de sacar resoluciones que se cumplan y no dejarlas simplemente para que después el poder político decida cuándo se les ocurre a ellos llevar adelante la situación. Nosotros creemos que a medida que se van haciendo tienen que ser características obligatorias, resolutivas, y que una vez que se juntan se sacó algún tema en especial para solucionar y eso se tiene que cumplir. Porque si no, de otra manera vamos a pasar todo un verano hasta el año que viene y la situación de la gente no espera. Uno tiene una criticidad y hay que solucionarla en ese momento. Por lo tanto, no hemos visto nosotros una voluntad por ninguno de los dos sectores de que salud haya sido prioritario en los debates. Y esto es lo que más nos aflige a nosotros. Está bien que la sociedad por ahí piensa más en la seguridad, piensa, ahora la seguridad cuando uno está enfermo es el 100% para esa persona y hay que tratar de solucionárselo al problema porque si no se lo solucionamos, esa persona va a estar en un estado muy comprometido seguramente y su vida va a estar comprometida. Por lo tanto, hoy la situación no da para seguir esperando. Todos estamos dispuestos a conversar, a sentarnos a una mesa, cada uno cederá lo que tiene que ceder, pero tenemos que salir adelante entre todos solidariamente porque es el beneficio para todo el sector y para la salud de toda la población. Básicamente es eso lo que nosotros pensamos y creemos que se tiene que llevar a cabo de una manera eficiente y muy rápida. Yo absolutamente de acuerdo con ustedes y aclaro desde el punto de vista estrictamente personal y no de la presidencia del foro o del liderazgo que ustedes me encomendaron del grupo Medeos, me parece que puedo afirmar que la utilización de recursos públicos para una campaña por parte de un diputado, por parte de un candidato cuando ocupa un ministerio de la nación, es una cuestión absolutamente objeto del mayor reproche. Y no apunto a la parte política, sino apunto a que me dicen, o sea, ellos dicen que no hay financiamiento para el sector salud. Entonces, ¿hay financiamiento para campaña? ¿A dónde va el dinero? ¿Cuáles son los desvíos?
A mí me parece, y esto lo dejo a consideración a lo mejor del distinguido colega Luis María de Grossi, que el resultado de una mesa donde estén todos los actores, puede eventualmente llevar a una acción de amparo colectiva y que la justicia decida cuáles son las prioridades que se debe dar a la salud. Como bien dijo Jorge, no solamente la salud como prioridad, que bien lo distinguió, sino también cuáles son las prioridades dentro de la salud, que ya de por sí es prioritario, seguridad del paciente y tranquilidad del equipo de salud, y pensar en herramientas muy concretas producto de ese consenso, que si no es convocado por el Estado, creo que acá tiene que ser de abajo para arriba y con el mayor respeto, los mayores fundamentos científicos, que la justicia decida, porque tengo gente amiga, conocida, que en estos momentos está yendo a los sanatorios cada 2 días para colocar un stent y le dicen venga la semana que viene. No sé, yo muchachos estoy hablando con lo básico, obviamente, de lo que escucho de los profesionales de la medicina, pero francamente me parece que se ha instaurado un sistema cuasi eutanásico o muy alejado de la bioética y del juramento hipocrático que sé que ustedes quieren respetar. Discúlpenme si lo mío no es demasiado pulcro en la expresión, pero quiero expresar mi dolor al ver cómo la salud estatal y la privada, confluyendo en la salud pública, no ha sido no solamente objeto de debate, sino que está en el mayor de los abandonos en todo el país. Mira, Miguel, clarísimo y lo dicen estadísticas categóricas. Antes de la pandemia, en nuestro país, la salud estaba entre el 13 y el 15 y 15 lugar de interés de la gente. Con la pandemia trepamos para mejor al séptimo lugar. Pero vos fíjate, con el temor que nos propuso la pandemia, con el temor a perder nuestra vida y la de nuestros seres queridos, con habiendo visto esas fotos de Europa que se morían los pacientes en los pasillos de los hospitales, del puesto 15 bajamos al 7 y nunca lo pusimos como prioridad, es el fiel reflejo de por qué un político o por qué un gobierno, por qué un espacio no le presta interés a la salud, porque con eso no va a ganar ni a perder, ni a dejar de perder, ni a dejar de ganar una elección. Entonces hablan de lo que venden y no de lo importante. Y la salud, como todos sabemos, es el bien más preciado de cualquier ser humano, tiene garantía constitucional, tiene alcance constitucional. Somos un país que todavía y a pesar de todo nos movemos dentro de un concierto internacional donde infinidad de normativas internacionales, de convenciones, lo plantean como un derecho básico del ser humano y elemental, y nosotros no hemos sido capaces en tantos años de poder resolver el problema a la gente, porque para eso debemos estar, para resolver el problema a la gente. No importa que pueda pagar una cuota de una medicina prepaga o que tenga la suerte de tener un empleo formal y que pueda tener un aporte de obra social y atenderse en el sistema de seguridad social. No importa que sea jubilado y que después de toda una vida de trabajo tenga la gracia de poder ser atendido por el PAMI. No importa. Nosotros tenemos que tener en claro que estamos para la gente y tenemos que estar todos juntos y sacar esto a flote, porque si no, lamentablemente vamos a quedar como una generación que destruyó una de las pocas cosas que andaba bien en Argentina, que fue la salud, con intervalos hacia lo público y lo privado, pero siempre anduvo bien. Infinidad de años fue un orgullo para nosotros, nuestros médicos, la formación de los mismos, nuestras clínicas, sanatorios,
nuestro sector privado de salud fue un orgullo para todos nosotros. La verdad que no nos podemos quedar tan quietos como a veces estamos, porque vamos a quedar en la historia de la Argentina como la generación que quebró a un sistema que durante muchos años fue muy exitoso, muy eficiente y que le resolvió el problema al 70% de los argentinos. Sí, yo agregaría, si me permiten, con respecto a lo que estábamos hablando antes con Jorge y con vos, que hay un tema con las importaciones, que no es solamente lo que hay que importar, que se importa completo, sino con los insumos importados que se utilizan para producción nacional, que mucha de esa producción nacional exporta y que de alguna manera son ingresos de divisas. Entonces, es como que está tan desvirtuada la cosa que no se entiende que, digamos, uno podría decir, bueno, no importemos lo que es completo, pero importemos por lo menos lo que se hace, lo que se necesita el insumo para poder hacer producción nacional como para poder venderlo al exterior. Hay muchas empresas que no pueden vender al exterior porque no tienen el insumo básico que es el que importa para poder exportar. Y a mí me parece que esto es complejo, porque como decíamos el otro día con la Cámara, si hoy se resuelve el tema de las importaciones, hoy va a haber una latencia de 6 meses hasta que se regularice el tema de las importaciones. Porque no es que voy a decir, bueno, ya está, ya tengo la plata, voy a comprar ahora, sí, bueno, pero ahora para que te vendan tenés que esperar 6 meses, porque, digamos, tiene que preparar las cosas. Digo, esto es una cosa muy importante porque uno no se da cuenta que esto no es de resolución automática. No es que uno consigue resolver el tema de importación y con eso resuelve el tema. Con eso vamos a tener 6 meses de latencia. Y esto que ustedes decían, que ya sea tanto por el tema legal como por el tema de los pacientes, siempre los que se complicaron fueron los pacientes porque el insumo que no se necesita le quita al enfermo la posibilidad de resolver su enfermedad o curarse, o de salvar su vida. Y esto por ahí no pasa, porque uno siempre piensa, ¿no? Si tiene un episodio coronario agudo y necesita un stent, ¿quién se lo va a colocar? ¿Y de dónde lo van a sacar? Y entonces es el tema, porque esto pues está pasando. Imagínense para el pobre Cristo que depende de un insumo en un hospital que tiene menos recursos. Yo creo que este es un problema que se va a postergar en el tiempo durante un tiempo largo. Por eso es que me parece que es sumamente preocupante. No sé usted qué opina. Jorge. Sí, tal cual. Lo que acabas de decir es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, básicamente porque no vemos una solución rápida y hasta que llegan todos estos insumos, hasta que está en las manos del prestador, esto lleva tanto tiempo que a veces el paciente lo necesita en un tiempo de 48 a 72 horas para resolver el problema de salud. Cuando llega después, muchas veces es tarde. Lo sabemos nosotros, uno que está en terapia intensiva, uno que está en una emergencia, en un shock room, una válvula de derivación que no se consigue muchas veces, es dramático para el paciente y dramático para el médico que no la tiene, porque sabe cómo resolver el problema y que no tiene la herramienta necesaria para dar un tipo de solución. Esto genera un estrés, una angustia, problemas legales. La gente no llega a entender muchas veces lo que está pasando, nos cuesta a veces explicar todo lo que ocurre y bueno, nosotros creemos que de alguna manera todo esto tiene que resolverse muy rápidamente y está en manos no solamente ya nuestras del sector, porque nosotros nos podemos reunir, nos podemos estar de acuerdo, pero son las autoridades políticas las que tienen que definir de una manera contundente y rápida cómo van a resolver. Y eso es lo que nosotros tendríamos que exigir de otra manera quizás y de una manera mucho más dura quizás de parte de todo el sector como un solo bloque para que nos hagamos oír como corresponde. Yo creo que eso sería una parte por lo menos por este momento hasta que se solucione este drama que estamos viviendo. Yo creo que hay un tema, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿no? El tema que nosotros los intensivistas y los que están en emergencia tienen tan claro, y que por ahí sería interesante que la gente también lo tuviera claro, esta frase de tiempo es cerebro, tiempo es corazón, el tiempo entre la puerta y la aguja, digamos, el tiempo entre que el paciente ingresa a la institución hasta que se le abre la arteria, o hasta que se hace la fibrolisis, o hasta que se le coloca el esteno, hasta que se le resuelve el tema, o hasta que se hace el tratamiento de la sepsis dentro de la hora del comienzo de los síntomas, o del paciente traumatizado, que es lo mismo, hasta que se le cohíbe la hemorragia. Hay un tema de tiempo en la urgencia, digamos,
que depende del insumo, porque si vos tenés que hacer una angioplastia, tenés que hacer una fibrinolisis, que yo creo que la fibrinolisis es la angioplastia en desarrollo, uno le da fibrinolítico porque no tiene angioplastia hoy, porque hoy, digamos, si uno tuviera que elegir, siempre sabe que es menos riesgoso la angioplastia que la fibrinolisis. Digo esto porque, digamos, esto tiene que ver con la sobriedad del paciente. Entonces, el paciente que llega y que no se le coloca el stent dentro del tiempo adecuado, va a quedar con secuelas y eso genera no solamente un problema para el paciente y su familia, porque el paciente pasa a ser un enfermo crónico, sino que aumenta los costos, porque no es lo mismo atender a un paciente que vos le ponés un stent y se curó, a que no le puedas poner el stent y tenga una insuficiencia cardíaca que tiene que tratar durante el resto de su vida. Digo, estas son cosas que tienen una explicación simple y que me parece que no hay interlocutor entre quien tiene que tomar las decisiones y los que nosotros le estamos proponiendo. Quizás haya que buscar una estrategia de ese tipo. No sé usted qué piensa. Jorge, perdón, porque ya tenemos que ir cerrando. Si me permitís, hago una respuesta y una suerte de síntesis. Invitamos a los amigos para próximos programas. Jorge, tenemos que convencernos que los políticos por múltiples motivos no les interesa el tema de salud porque han o no han hecho nada para mantener en forma, digamos, mínima, eficiente el hospital público. El sector privado lo han desfinanciado. El equipo de salud que pasó del aplauso a la ignorancia y puso el pecho durante la pandemia. Yo invitaría al doctor De Grossi, que es un colega activo, convocar a las entidades y empezar por comisiones que pueden ser de abogados, de sanitaristas, de médicos de las distintas especialidades de riesgo y plantear acciones concretas para exigir que se cumplan las obligaciones institucionales. Acá, cuando dicen que está en juego la República, yo creo que está en juego la República, por más que el domingo haya elecciones y se mantengan las columnas de la democracia, pero me parece que el día martes, cuando reanude la actividad, la gente va a estar en la misma situación y a la espera de las soluciones en los temas educativos, de seguridad y de salud, y creo que es un compromiso nuestro que podemos juntarnos, aportar y exigir respetuosa pero firmemente que se tomen decisiones, porque si no, imagino yo que la clase política piensa que va a tener siempre un lugar donde se va a atender, donde va a tener el insumo, y si no viajará a otro país para hacerlo. A mí me parece que hay que sincerar la cosa, sacarnos la hipocresía que lamentablemente nos obligaron como método de subsistencia y convocar, Luis María, vos tenés entidades que podés llevar esta inquietud, el programa queda grabado, asumimos todo lo que decimos y por favor, creo que ha llegado el momento de actuar. No sé ¿Cómo no, Miguel? Jorge, ¿compartís? El compromiso. Sí, totalmente. De hecho, lo que estás diciendo, fíjate vos, Morales no se atendió en Jujuy y vino a hacerse atender aquí en Buenos Aires, cuando tiene servicios allá teóricamente de calidad. ¿Por qué no se hizo atender en su lugar? Bueno, ahí tenés un ejemplo de dónde se atiende la política. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, buena semana. Gracias a todos. Un abrazo a los dos Jorge, a Miguel y abrazo. Gracias. Y saludos a todas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.